hasta saber si va arriba o abajo. En el caso de ellos, solamente hay un Manajú. No hay la ñaneta es una concepción cristiana para decir infierno. Pero el infierno nunca consigue, ellos jamás entendieron que es el infierno. Y todos se van a vivir Manajú. Entonces, pero ¿cómo hacen Manajú ustedes? ¿Acaso que no cometen alguna falta? Y cometen. Y a eso le llaman tecomaná, porque para nosotros sería ahí. El cometer alguna falta. Entonces, una falta de ellos puede ser castigar a un hijo, porque eso no está permitido. Esa persona, llegado al caso, si eso llegase a ocurrir, hay un tremendo cargo de conciencia en el que cometió la falta, que él va a convocar a toda la comunidad y le va a decir si él comará, aña capete será libre. Le dio una capete a mi hijo, será comará, estoy en una situación irregular. ¿Y qué hace él públicamente? Un poco más, un poco menos, cambia el nombre que tiene. Yo, David, le di una carpeta a mi hijo, entonces yo me quito el nombre y yo ahora más yo me llamo Carlos. Y como Carlos empiezo 0 kilómetros. Imagínense, ya volvió a salir de Cocató. Como se fue con David y de Cocató empezó. En la carrocería sigue siendo la de David. Pero el que fue incorporado ahora es Carlos, y Carlos está recorriendo un nuevo camino. Eso socialmente para ellos es una pérdida de estatus cambiar el nombre. Se cuidan mucho. Algunos llegan a cambiar 2 veces, ya casi como una cosa extrema, medio vergonzosa, ya cambiar 3 veces. A mí me tocó conocer a ancianos que llegaron para ellos 100 años, normalmente, con un solo nombre. Y estos hablan y la gente cumple, son como santos en la tierra. Una cosa sorprendente. La otra cosa, no tenemos que perder de vista lo que acabo de decir, 100 años, una cosa normal entre ellos. Un ambiente sano. No se olviden que ocurrió con los ayoreos y aquellos que estaban en situación montés, los famosos silvícolas, que cuando fueron traídos a Campo Loro, entraron en contacto con bacterias y virus. Una gripe ya era mucho, ¿verdad? Un resfriado, inclusive podía matarles a ellos. El consumo de los alimentos sintéticos nuestros, aceite, harina, arroz, le fundió el estómago. Varios de ellos fallecieron por causa del problema alimentario. Es decir, estamos hablando de un ambiente sano, limpio, y el proceso contrario se dio cuando ellos tuvieron que venir acá. Y eso le generó una serie de complicaciones, no solamente culturales, morales, sino que sobre todo también orgánicas, al tener complicaciones dentro del organismo, en el cuerpo, ¿verdad? Bueno, esto es por darles entonces una referencia de lo que fueron y lo que son en este momento, porque hablar de, como dije cuando al empezar, de los guaraníes, normalmente entre nosotros la costumbre es hablar en tiempo pretérito. Yo tengo una experiencia acá, cerquita de la cancha de Inventario, hay una escuela, un colegio. Un día un amigo profesor me dice, ¿podés reemplazarme? Estaba enfermo. ¿Podés reemplazarme esta noche? Justo el tema tiene que ver con los guaraníes. Yo fui y leyendo el libro de la escuela, le pido a uno que comience la lectura, empieza, y yo estaba escuchando, y todo era en tiempo pretérito. Paro la lectura, eran más de 95 niños, calculo 12, 13 años. Paro la lectura y le digo, ¿ustedes se dieron cuenta de algo en eso que está leyendo el compañero? Algo no está bien. Miran y nadie me dice nada. Cuando voy a pedirle que lea otra vez y cuiden, escuchen bien. Vuelve a leer. Vuelvo a preguntar, nadie me dijo nada, nadie se dio cuenta. Entonces allí le pregunto, ¿en qué tiempo está hablando el compañero de ustedes? Vuelvo a leer la primera línea y vivieron. ¿Vivieron? Le digo. Y allí me levanta la mano uno. Me dice el profesor, no, está mal eso. Acá en Chofer del Chaco hay una partida que están viendo plata todos los días. Entonces esto está mal. Y si está mal, me dice todo. ¿Verdad? Y acá entonces no podemos ir más adelante, está mal esto que estamos leyendo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces forman unos grupos y característico, hacen un pequeño estudio y comienzan a responder. Uno me dice, vamos a mandar una nota al ministro pidiéndole que cambie el libro. Otro, vamos a mandarlo a los medios. Pero aparece uno en uno de los grupos, levanta la mano uno de los muchachos y dice, vamos a hacer algo más práctico. ¿Por qué no borramos esto acá y ponemos arriba en Vivian, aquí donde vivieron bien?
escuchar, ya me quedé congelado. Escuchar algo como eso fue tremendo, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, estos son libros, son cartas. No, pero acá está mal, me dice. Y esta parte no lo vamos a cambiar. Yo pongo a consideración, me levanta toda la mano. Todito lo van a hacer y pasé por la experiencia que hasta ahora nunca se me borró, y pienso que nunca se me va a borrar. Hubiera un grupo de niños gozando algo que estaba mal. Vivieron, viven, se alimentaban, se alimentan, recorrían, recorren. Aunque miserablemente recorren, ¿verdad? Hablar entonces hoy de la población del Paraguay, 7 millones y un poco más, se calcula que el 1,3% sigue siendo nativa indígena. Y en ese 1,3%, equivalente a más o menos 120.000 personas, casi la mitad, un poco más de la mitad en realidad, es de habla guaraní. Porque acá cuando decimos indígena, normalmente todo el mundo piensa también en guaraní. No los guaraníes, como se dice ya en castellano, ¿no? En este caso, si nosotros miramos la región oriental, casi exclusivamente es guaraní. Es cierto, hay algunas presencias extrañas indígenas no guaraní, pero en general es guaraní. En la zona de la Mambay, los Maíta Veteran. En la zona del Paracayú, en la Sequita de Curuguatí, en San Joaquín, Caraguazú, en Tabatica, Azapá, en la zona de San Rafael, pequeños núcleos de H. Guayaquil, que según la estadística aproximadamente son 1.000 personas. Comparado con los países que les comenté, son aproximadamente 15.000. Los H son la población vinculada a la familia lingüística guaraní que menor número de habitantes tiene, 1.000. Luego, en toda una franja larga, empieza en Concepción, van a recordar aquel caso vinculado al tema de PP, cuando una comunidad indígena rechaza recibir, eso estaban con disposiciones, ya son San Pedro, Caraguazú, Guairá, Misión en una parte de Itapúa, y al otro lado Misión Argentina, zona Brigada Guaraní. Y luego en la costa de Paraná, desde más o menos Alto Guairá hasta, calculen ustedes, un poco más abajo de Presidente Franco, enfrente de Puerto Iguazú, Argentina, del otro lado Guaira, allá arriba hasta Paraná, Puerto Iguazú, San Miguel de Iguazú, etc. Zona Abá Guaraní. Entonces, entre los Abá Guaraní, entre los Brigá Guaraní y entre los Juanita Veteran, cada uno de estos grupos tiene aproximadamente 15.000 habitantes, 15.000 individuos, 15.000 personas. Y el grupo H está constituido por 1.000 individuos. En el Chaco, la presunción es que cuando cruza por acá Alejo García, a la altura de San Pedro, va a buscar el famoso Alto Perú, a él le acompaña el grupo numeroso de guaraní, de población guaraní. Y a la vuelta, una parte de ese grupo quedó en la zona de lo que diría Santa Cruz y el Chaco, que son los famosos guarayos o guarayú. Guarayú. Y hoy en día, con un nombre más moderno, más actualizado, están también cerca de Marical y Figuería, están los llamados guaraní ñandeva. Si tomamos el mapa indígena, entonces vamos a encontrar 4 grupos guaraní en la región oriental y 2 en el Chaco, así bien definidos. Y luego los no guaraní hablantes, a eso me refiero, ¿verdad? Entonces, si tomamos desde el río Apa hasta el Pilcomayo, pero del lado del Chaco, allá en la zona del Apa vamos a encontrar los Angueité, Guaná, Sanapaná, un poco más en la zona de Rosario, de este lado, casi enfrente, están los Lenguas, y Toba, ¿verdad? Los Toba en gran número se mandaron a la Argentina por las mejores condiciones de vida que hay allá, igual que los países al otro lado, van mucho al lado de allí se llama Togroso, ¿verdad? Del otro lado, se van porque tienen mejores condiciones de vida, alimentos, salud, etc. Bueno, estos son los 5 grupos conocidos genéricamente, lingüísticamente como Mascoy, ¿verdad? Y luego hay un grupo, están 3 grupos, perdón, que partiendo de Asunción, el Pilcomayo, siguiendo el Pilcomayo hasta la frontera con Bolivia, hay 3 etnias, una de ellas la más grande entre las etnias que no hablan guaraní y la más grande del Chaco, 15.000 personas más o menos. Estamos hablando de los Tigacleo, Churupí, que están en la zona prácticamente del medio del Pilcomayo, de allí hacia Mariscal, hacia Filadelfia, ¿verdad? Pero el núcleo empieza en el Pilcomayo, en la mitad.
Acá, en la zona que sería de Falcón, toda la zona próxima acá, cruzando el puente, era una zona tradicional de los macá. Esto que ustedes más comúnmente ven acá por el centro, vendiendo su artesanía.